más adelante, ya casi al final, Romina, se siguió hablando del tema energético y ya es un asunto que de hecho fue muy notorio como a los medios de comunicación que estaban ahí en Palacio Nacional, pues claro que levantó ahí pues como sorpresa porque le quisieron insistir al presidente, ya que habla sobre pues un asunto de la relación con España. Aprovechó también López Obrador, que estaba ahí Octavio Romero Oropesa, porque le dicen, oiga, a ver, hay un asunto también con Estados Unidos, de que sí, de que hay veces que parece que sí apoya la reforma energética, hay veces que no. Entonces el presidente ya saben que le dan un tema y se brinca así, se va de largo con muchísimos otros temas y llegó al asunto de España, que este es otro de los puntos relevantes de la conferencia del día de hoy. Bueno, entonces el presidente empieza a hablar de las prácticas y del negocio de privados con el gobierno, con los gobiernos en turno y sobre lo que desató esa relación y al momento de decir que se hacía lobby, que se hacían negociaciones por lo bajo y dijo que ya no ocurre. Luego se siguió Romina con el tema de las empresas españolas y dijo que pues estas se sentían dueñas y que actualmente pues no es buena la relación y que le gustaría que incluso se tardara en normalizar esta relación con España, hacer una pausa porque convendrá tanto a mexicanos como españoles, ya que dice había una promiscuidad económica y política en la cúpula de ambos gobiernos durante 3 sexenios en la que México, dice el presidente, se llevó siempre la peor parte. Claro, y cuando habla de este tema y cuando habla de esta relación con las empresas españolas, hace una pausa y dice, no, 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 vale más, así lo dijo él, vale más darnos un tiempo y que cuando ya no esté aquí ya no sean igual que antes. Esto es lo que señala esto es lo que se señala sobre este tema. Luego le pide al director de Pemex, a Romero Oropesa, que cuente de un caso de los astilleros en España que estaban en bancarrota y que ya estaban cerrados y que en una visita que hicieron las autoridades decidieron rescatarlos y compraron el 51% de las acciones, es decir, con dinero de Pemex. Exacto, pero bueno, aún así, pues no alcanzó para echar adelante eh, perdón, una disculpa. Esta parte, cuando habla de los astilleros, Romina, es importantísima, importantísima, porque es uno de los tantos negocios. De hecho, yo sentí a Octavio Romero Oropesa como un poquito pensándoselas y decir, ustedes si vieron la conferencia de prensa matutina, como que se detuvo, pero el presidente le dijo, a ver, aquí hablamos para el pueblo y cuenta lo que hemos visto y lo que hemos encontrado. Entonces saca este tema de los astilleros, Romina, unos astilleros allá en España que estaban cerrados, o sea, que ya no servían, que era un negocio que ya no funcionaba. Entonces, pues justo lo que tú decías, Pemex llega y compra el 51% como la planta de fertilizantes, que fue una planta chatarra que compró Pemex, esto ya bajo el gobierno de Peña Nieto, y bueno, aquí tenemos ahora unos astilleros. Lo que sigue contando Romero Oropesa es que Pemex compra el 51% de estas acciones de estos astilleros inservibles, pero después de que ocurre esa operación, ya se sientan tanto España como los de Pemex y dicen, ¿sabes qué? No alcanza para echar adelante los astilleros, entonces necesitamos construir unos barcos, que cada barco costó 80 millones de euros, y esos barcos van a servir para poder echar a andar los astilleros y poder dar los servicios a Pemex, pero bueno, se construyen y al final resultó que Pemex nunca requirió de esos barcos, sino que solo se encargaron, dijo Octavio Romero Oropesa, para darles negocio y se decidió luego venderlos, pero ahora como con el avión presidencial, estos barcos de 80 millones de euros, pues nadie quería pagarlos ni siquiera por arriba de la mitad de su precio, o sea, querían dar menos de la mitad y entonces todo eso terminó por costarle a Petróleos Mexicanos. Octavio Romero Oropesa dice, Pemex nunca ganó un solo peso y también contó de otro gasoducto que se pagó, que nunca transportó nada, pero ahí se le dio el servicio al privado y justo luego regresa el presidente Romina a decir, queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así fue este final de la mañanera. No sé si tenemos un video sobre esta parte de la conferencia. Lo tenemos, Sí, sí, vamos a tenemos. escucharlo y volvemos. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que
hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones, y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Y bueno, pues es que uno de los aspectos importantes que se rescatan de la conferencia del día de hoy, pues es esta parte en la que reitera el presidente que tanto los pueblos, bueno, sobre todo las poblaciones de México y de España, pues sí hablan ahora sí como en cualquier relación de vamos a darnos un break, como dirían ahí coloquialmente, él dice vamos a poner pausa a las relaciones entre los gobiernos de estos dos países. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues dentro del argumento, de su argumento, y es algo que ha dicho en varias ocasiones, no somos tierra de conquista, que no vengan a querer robarnos nuestros recursos naturales, que es algo que se ha estado mencionando en diferentes ocasiones. Y en esta ocasión, pues nuevamente cita y habla de las diferencias que existen entre las empresas energéticas españolas que entraron a México y que cuando estuvo toda esta oleada de gobiernos, tanto del PAN como del PRI, pues lo que obtuvieron estas empresas fueron contratos muy jugosos. Él menciona leoninos, pues que la verdad le dieron muchos beneficios a los extranjeros, a las empresas españolas, a las empresas extranjeras, y nosotros pues nos quedamos contando chayotes, como dirían ahí coloquialmente, porque pues como lo decía y ya lo platicabas y lo leías, Dani, hace unos momentos, Romero Oropesa decía, pues nosotros no tenemos ningún centavo, ningún peso por ese tipo de operaciones, operaciones en las que se pagaron millones de euros. Entonces, pues al respecto, el mandatario habla de estas relaciones nocivas, no lo dice él así, pero podríamos resumir a relaciones nocivas, y obviamente cuando tienes una relación nociva, pues lo mejor es como detenerte en el camino y hacer una pausa. Y eso es lo que se plantea el día de hoy en la conferencia mañanera. Sí, yo creo que el asunto ya venía un poco complicado desde que el presidente llega, porque no se tardó mucho en tomar protesta y luego iniciar con toda esta petición. Ya ves que le manda una carta a los reyes de España para decirles, oigan, necesitamos que pidan disculpas a los pueblos originarios por todo el asunto de la conquista. El presidente manda la carta. Años después dijo, nunca hubo respuesta por parte de los reyes de España, pero allá también se soltó todo un debate, ¿no? Al momento de decir, bueno, allá mucha gente tiene la idea de que llegó a
darnos educación, a dar educación aquí a México, y que gracias a los españoles ya uno es civilizado, etcétera, etcétera. Entonces también allá se inicia con ese debate. Yo siento que el asunto también engloba esa parte, no solamente el hecho de que el presidente continuamente hable de cómo los gobiernos anteriores se trató con las empresas españolas. Por ejemplo, decía que con Fox estuvo Iberdrola, que con Calderón fue Repsol, que con Peña Nieto estuvo OHL. O sea, es como continuo, usted lo sabe, que el presidente hable de estos casos en la conferencia de prensa matutina, pero yo también metería el tema de las disculpas, el tema de la conquista, porque cuando se hace las ceremonias de conmemoración de los 500 años, esto fue el año pasado, recuerden que también estuvo el tema muy, muy álgido de decir, pues los españoles vinieron aquí a torturar, a masacrar, a exterminar, ¿no? Y así se dijo, y no solo lo dijo el presidente, lo dijeron muchísimos funcionarios. Yo creo, aunque estamos de acuerdo, no creo que allá en España para todos haya sido bien recibido, así que creo que esos dos ingredientes sí hacen que el presidente diga, a ver, hay que meterle un poquito de freno. Como bien decíamos, no pide romper las relaciones, sino decir, a ver, una pausa, porque pues las cosas no van bien, ¿no? Claro, y ha sido muy constante y muy firme la posición que ha tenido el presidente con respecto a España, y nos permite ver cómo los tiene catalogado, porque primero, bueno, pues hay que mencionar que él en algunas conferencias matutinas ha expresado que, por ejemplo, España, ahora con todo esto de las empresas energéticas españolas de energía que cometieron abusos en el país, él lo ha catalogado como una segunda conquista, Dani, no sé si lo recordarás. Y hablando también, yéndonos mucho más atrás, también hay que recordar que el presidente ha ligado directamente el tema de la corrupción en México, en el territorio mexicano, desde la invasión española. En algún momento él llegó a mencionar que, aunque no hay evidencias de corrupción en la época prehispánica, él ha dicho en algunas de sus conferencias que sí hay pruebas de corrupción desde que llegaron los españoles, los conquistadores. Esta es una declaración que dio hace poco, en diciembre, si bien recuerdo, del año pasado, cómo liga este tema, y ahora pues vemos que buscan mantener las buenas relaciones. Es muy bueno, es importante aclarar que no habla en ningún momento de rompimiento, no, habla de mantener una buena relación, pero sí sugiere una pausa. Sí, es muy importante, así que vamos a ver si hay alguna reacción por parte de las autoridades españolas. También recuerde usted que pues que ya habían dado su aprobación para que fuera Quirino Ordaz el embajador, el representante de México en ese país. Vamos a ver si se mueven ahí las cosas, o si, como justo ocurrió con la carta que mandó el presidente de que pidieran disculpas, pues a lo mejor y no ocurre absolutamente nada, eso no lo sabemos. Si ocurre algo en el transcurso de lo que está Café y Noticias, pues claro que le vamos a contar